Hoy os vamos a hablar de uno de los capítulos históricos que determinaron las fronteras del mundo actual, un capítulo que ha tenido páginas realmente oscuras en la historia del hombre y que derivó en una de las guerras más mortíferas de la historia de la humanidad. Preparaos porque hoy en Memorias de Pez os hablaremos sobre la carrera colonial, así que venga, vamos al lío. Pero antes de comenzar, simplemente deciros que ya ha salido a la venta mi nuevo libro, 2100, una historia del futuro, un proyecto que me hace una ilusión tremenda y en el que trato de intentar descifrar el futuro del mundo a través de un análisis de las macrotendencias geopolíticas, tecnológicas y socioeconómicas actuales e históricas. Y para que lo podáis disfrutar en LATAM también está en formato ebook, os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Para entender todo este asunto, primero tenemos que aceptar una cosa. El problema de tener muchos gallos en un gallinero es que no tardarán mucho en pelear cuando al menos dos de ellos se sientan lo suficientemente fuertes para quedarse con el control del corral. Esto es lo que pasó en la Europa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La industria europea crecía y crecía y el PIB de todas las potencias no dejaba de aumentar. Los nuevos métodos industriales cada vez eran más sofisticados y eficientes, y para que la maquinaria siguiese engrasada y trabajando al 100%, solo se necesitaba una cosa: materias primas. La mayor parte de las minas y tierra cultivada de los países industrializados estaban ya siendo explotadas, por lo que todas las potencias pusieron sus ojos en África, un territorio que hasta entonces no había tenido ningún interés para nadie. Hasta el comienzo del siglo XX, extraer materias primas en África y traerlas a Europa no era nada rentable. Llevaba muchísimo tiempo, costaba mucho llevar el material de las minas a los puertos y los barcos podían transportar muy pocas toneladas de materiales. Sin embargo, con la industrialización todo eso había cambiado. Las minas africanas se podían mecanizar y los barcos podían llevar muchas más toneladas de materias primas. Por si fuera poco, el auge del ferrocarril permitía construir vías férreas que uniesen directamente las minas con los puertos. De hecho, si se consulta un mapa de las vías férreas africanas a día de hoy, todavía se ve como la mayor parte de las infraestructuras construidas tienen como objetivo conectar minas con puertos. Todos estos avances provocaron que bajase el precio de importación de las materias primas africanas a Europa, lo que a su vez provocó que otras materias primas como el caucho, el algodón o el propio té también fuesen importadas de África. El problema para las potencias europeas era que en África no había unos estados fuertes con los que negociar, por lo que la única opción para crear las infraestructuras pertinentes, controlar las minas y aprovecharse de los cultivos era colonizar el territorio. Además, esto iba a dar a las potencias industriales acceso a un nuevo mercado en el que millones de africanos podrían consumir los productos que se fabricaban en las industrias europeas. Y es que la balanza comercial de países como Reino Unido era muy negativa, es decir, importaban mucho y exportaban poco, por lo que estos nuevos territorios proporcionarán un nuevo mercado al que vender todo tipo de productos manufacturados. En 1880, Alemania comenzó de la mano de Otto von Bismarck su expansión internacional, y aunque Asia fue un importante teatro de operaciones, el bacalao, por todo lo que hemos visto antes, se cortó en África. Para entonces, países como Francia, Reino Unido o Portugal tenían una tímida presencia en zonas costeras muy concretas del continente. El interior de África apenas estaba explorado, y este estaba controlado por una serie de reinos autóctonos sin unos límites claramente marcados. Para 1914, toda África, excepto Etiopía, Liberia y el sur de Libia, estaba ya en manos europeas. La colonización de África fue una carrera en toda regla. Reino Unido, Francia, Alemania y Bélgica trataron de hacerse con la mayor cantidad de territorio posible. También Italia, Portugal e incluso España entraron en esta carrera haciéndose con territorios con los que habían estado ligados en épocas pasadas. La carrera colonial también llegó a Asia. El mayor continente del mundo era origen de productos muy codiciados en Europa, que entonces era el motor del progreso mundial. La porcelana, la seda o las especias llevaban siendo productos de lujo en Europa desde la llegada de los portugueses y españoles a la zona en el siglo XVI. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, al igual que pasaba en África, las potencias europeas adquirieron mejores transportes que les permitían explotar también los recursos mineros asiáticos de forma rentable. Así que a partir de 1870, las grandes potencias europeas con territorios en la zona comenzaron a expandir sus imperios por Asia. Reino Unido se centró en Oriente Próximo, la India y Oceanía. Francia consolidó sus territorios en la Indochina. Los Países Bajos se hicieron fuertes en la actual Indonesia, mientras que los alemanes lo hicieron en Papúa y los archipiélagos de Micronesia. Estados Unidos se quiso sumar a la fiesta tomando las Filipinas de manos españolas. A todo esto había que sumarle la existencia de potencias regionales que ya tenían economías importantes asentadas en la zona, como era el caso de Japón y del Imperio ruso. El problema
llegó cuando en esta carrera colonial los territorios a colonizar empezaban a escasear y enseguida surgieron roces entre las potencias europeas que se solventaron de forma relativamente pacífica, dando lugar a enormes fronteras rectilíneas hechas con escuadra y cartabón que aún hoy en día se pueden ver por todo África y que tantos problemas causarán en el futuro al continente. Esta situación, unida al crecimiento industrial de Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, hizo que Francia y Reino Unido se pusieran muy pero que muy nerviosos y la tensión en el mundo se podía cortar con un cuchillo. La solución que encontraron las potencias europeas fue forjar alianzas entre países, hasta que se formaron dos bloques rivales. El primer bloque se llamó la Triple Alianza, formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. El bloque contrario a la Triple Alianza se llamó la Triple Entente y estaba formado por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Las tensiones entre ambos bandos comenzaron a crecer hasta que Europa se convirtió en un polvorín, con estados más pequeños que a su vez tenían alianzas con los estados más grandes, haciendo que cualquier mecha pudiese hacer explotar todo por los aires. Y evidentemente eso pasaría en algún momento. La creciente competencia por los recursos y los mercados en las colonias exacerbó las tensiones entre las naciones europeas y desencadenó una serie de crisis diplomáticas que finalmente llevaron al peor final de todos. Un ejemplo fue la crisis de Agadir de 1911, que involucró a Alemania, Francia y Marruecos. En esta crisis, Alemania consideró que se vulneraron los acuerdos de Algeciras y envió a Agadir al cañonero Panther, que solo se retiró cuando Francia concedió a Alemania algunos territorios en Guinea y en el Congo. Vamos, nuevos mercados para desarrollar la economía del Reich. Y es que este fue uno de los muchos conflictos coloniales que aumentaron las tensiones entre las potencias europeas y finalmente que contribuyó al estallido de la guerra. El ambiente que se vivía con todas estas tensiones coloniales generó una horrible ola nacionalista que no le venía nada bien al momento. En la última parte del siglo XIX, tanto el nacionalismo como la carrera colonial, además de la ya comentada competencia por los recursos, incrementó el militarismo a escalas máximas. Como ya sabéis, uno de los mayores polvorines del mapa mundi del que os hablamos fueron los Balcanes. De esta forma, en Bosnia y Herzegovina, que era un antiguo territorio otomano controlado por el Imperio Austrohúngaro, existía una corriente popular que quería declararse independiente y otra que quería declarar la anexión de Bosnia a Serbia. Con este panorama, en 1914, un miembro de un partido ultranacionalista de Serbia, Gavrilo Princip, asesinó a mano armada al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando de Austria. El Imperio Austrohúngaro echó la culpa del atentado a Serbia y le declaró la guerra. Y este sistema de alianzas, que tuvo sus orígenes en el colonialismo europeo, llevó a que Rusia, que protegía a Serbia, también se metiese en la guerra, y con ello sus aliados franceses y posteriormente británicos. Por su lado, Alemania, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria hicieron lo propio con el bando austriaco. La Primera Guerra Mundial había empezado y hasta aquí llegamos al final del vídeo de hoy. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Hemos conseguido paliar de alguna forma las consecuencias de la época colonial? ¿Podemos considerar que siguen existiendo potencias coloniales a día de hoy? Y nada, esto es todo por mi parte. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros y nada. Un saludo y hasta la próxima.